Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a una nueva reseña de un nuevo Omnigol de Spider-Man y iba a decir un nuevo Omnigol de El asombroso Spider-Man, pero no. Aquí lo que vamos a comentar hoy es el segundo Omnigol de Marvel Team Up. Bueno, Marvel Team Up es una colección de la cual pues ya hablé en la anterior reseña, la cual estaba dedicada pues al primer Omnigol. Y esta colección, como dije en aquel vídeo, es una colección que consistía en poner a Spider-Man junto con otro superhéroe y bueno, pues ambos superhéroes enfrentarse a un enemigo, no tanto de Spider-Man, sino del otro superhéroe. Y bueno, pues era una colección enfocada principalmente a la acción pura y dura. Es decir, en Marvel Team Up, a diferencia de en el asombroso Spider-Man, pues no veíamos esos líos que tenía Peter Parker en su día a día, cómo le afectaban en su vida como Spider-Man, como superhéroe. En Marvel Team Up todo eso era dejado de lado. Marvel Team Up era una colección que lo que hacía pues era recuperar ese espíritu inicial que tenía Spider-Man, que era pues básicamente ver a qué tipo de supervillanos se enfrentaba Spider-Man en el siguiente capítulo. O sea, una colección muy simple, muy sencilla. O sea, Marvel Team Up era puro entretenimiento, sin más. Una colección hecha para pasar el rato y bueno, una colección a fin de cuentas pues secundaria, complementaria a pues Amazing Spider-Man, el asombroso Spider-Man. Yo iría más allá, incluso diría que Marvel Team Up no solo me parece una colección secundaria, sino también terciaria, porque una colección secundaria o complementaria pues pienso que podría ser un título como Spectacular Spider-Man, que aparecería al final de la década donde surgió Marvel Team Up, a finales de los años 70. Pero Marvel Team Up es que era una colección que tú te la podías saltar perfectamente, que no pasaba nada. Más allá de la presentación de villanos interesantes dentro del universo Marvel, o más allá de la presentación del personaje de la capitana Jean DeWolf, que no aparece por primera vez en este Omnigol, sino en el siguiente, en el tercero, el cual ya comentaré cuando toque. Pues es una colección que no aportaba mucho, la verdad, no aportaba mucho más allá de eso, de ver a Spider-Man pues en compañía de otro superhéroe enfrentándose a un supervillano que él por sí solo quizás pues no podría derrotar. Y bueno, ¿qué nos encontramos en este segundo volumen de esta colección de Marvel Team Up? Bueno, este segundo volumen es bastante interesante. Comentaba el articulista que escribe en los artículos que complementan a los cómics que se incluyen en esta edición, que siempre es difícil hablar del segundo tomo dentro de lo que es pues una de estas publicaciones, porque los segundos tomos dentro de estas antologías de cómics suelen ser bastante, por regla general, continuistas respecto al primer tomo. Pero eso no sucede en Marvel Team Up, y es que en este segundo tomo nos encontramos un buen reflejo de lo que era la Marvel de los años 70. Yo creo que con la portada ya queda bien claro, una portada que a mí me flipa. Y es que en la portada vemos a Spider-Man contra el Conde Drácula. Drácula, bueno, la tumba de Drácula fue una de las colecciones más importantes de Marvel durante los años 70 y es una colección, la tumba de Drácula, que al igual que otras tantas, como la colección del monstruo de Frankenstein, el hombre lobo o esos magazines protagonizados por luchadores de artes marciales y tal, pues fueron un símbolo de lo que fue, pues eso, el cómic americano de superhéroes, o mejor dicho, el cómic de Marvel durante los 70. De hecho, la contraportada también
hace gala de ese espíritu setentero de la Marvel de aquellos años. Y es que aquí vemos a Spider-Man contra Shang-Chi, que era pues un personaje que no podía haber surgido en otra época que los años 70. Y es que en los años 70 hubo un resurgir de esto, del cine de terror, gracias a las producciones de la Hammer, pero en lo que nos concierne, que es el cómic, hay que tener en cuenta que, esto ya lo comenté en anteriores vídeos de Spider-Man, pero lo vuelvo a comentar ahora porque yo pienso que es bastante apropiado. Hay que tener en cuenta que hasta principios de los 70 estaba el Comics Code Authority, el código censor que existía en los cómics por aquel entonces, que prohibía, entre muchas otras cosas, la inclusión de seres sobrenaturales o provenientes del género de terror, pues como el Conde Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo. ¿Y qué pasó? Que después de la trilogía de las sustancias que apareció en Amazing Spider-Man, el código censor, digamos que pasó a ser más suave. Y eso, bueno, pues permitió a Stan Lee crear a personajes como Morbius y el Hombre Lobo, que era pues el hijo de Jameson, y eso pues lo hizo principalmente para tantear el terreno, para ver si el código censor pues pasaba por alto los elementos así terroríficos, y eso pues sumado a la buena recepción que tuvieron esos personajes, pues dio pie a que Marvel pues introdujese dentro de lo que era el universo Marvel pues a estas criaturas que, bueno, pues se caracterizaban por eso, por ser personajes muy icónicos, no tanto del cómic, sino del pues género de terror, del cine de terror, porque además los monstruos que aparecían en estos cómics estaban dibujados a imagen y semejanza de sus homónimos en las películas. Y bueno, este volumen de Marvel Team Up comienza no con un número de Marvel Team Up, sino con un número del Giant Size Spider-Man. Y es curioso esta publicación porque este tipo de publicaciones, los Giant Size, fueron también algo bastante representativo de la Marvel de los años 70. ¿Y qué era esto de los Giant Size? Bueno, pues era algo así como los anuales que publicó Marvel a principios de los 60, es decir, cómics especiales con un mayor número de páginas que un comic book estándar, que un comic book estándar pues tenía unas 20 páginas, y un Giant Size pues tenía muchas más páginas. La parte importante de estos Giant Size era pues la parte original, que nos incluía pues una historia nueva, especial, protagonizada por el superhéroe de turno, en este caso pues Spider-Man. Y luego el resto de páginas de ese cómic estaban pues llenas de esto, de reediciones de otros cómics del superhéroe que protagonizase el Giant Size. Y bueno, los Giant Size de Spider-Man fueron bastante interesantes porque no eran Giant Size que encajaran bien en Amazing Spider-Man, sino en Marvel Team Up. Es decir, seguían la misma fórmula que Marvel Team Up. Spider-Man junto con otros superhéroes se enfrentaban a un villano. Aunque el primer Giant Size Spider-Man, que es el que da portada a este tomo, es bastante interesante, peculiar por así decirlo, porque en él, salvo la aparición esporádica, es decir, aparte del cameo de la Antorcha Humana, no muestra a Spider-Man haciendo team up con otros superhéroes, sino Spider-Man simplemente yendo a un barco a por una medicina que necesita para su tía May. La Antorcha Humana es el superhéroe que lleva esto, a Spider-Man a ese barco, y una vez ahí se topa con el Conde Drácula. Y este es un Giant Size interesante porque en él se introdujo a Drácula, al mismísimo Conde Drácula, protagonista de La tumba de Drácula, de Mark Wolfman y Jim Collan. Algún día hablaré de ese cómic porque me encanta. En el universo Marvel. Ya antes había aparecido de refilón en un número de los Vengadores, pero aquí, en este Giant Size Spider-Man número 1, es cuando el Conde Drácula pues ya se da por sentado al 100% que es un personaje que forma parte del mismo universo que Spider-Man, la Antorcha Humana, Hulk y demás superhéroes de Marvel.
Y luego, bueno, pues como tenemos en este tomo unos 5 Giant 6 Spider-Man, porque el sexto al final pues corrió el mismo destino que los anuales de Spider-Man de los años 60, es decir, estaba, incluía en su interior reediciones sin más, no incluían ninguna historia nueva y original de Spider-Man. Bueno, pues mientras por un lado teníamos los Giant 6 de Spider-Man, por otro lado, dada la ausencia de Spider-Man dentro de esto de Marvel Team Up, porque estos Giant 6 Spider-Man se hicieron como especiales de Marvel Team Up, pues nos encontramos 5 números que están protagonizados no por Spider-Man, sino por la Antorcha Humana en compañía de otro superhéroe, que son bastante flojetes en mi opinión, porque es que al final Marvel Team Up lo que le hacía especial era pues el tener a Spider-Man ahí, porque es que eran historias muy simples, muy sencillas, y al final tenían su atractivo en esto, en el personaje de Spider-Man, que es pues un personaje muy carismático. Por aquel entonces, pues como ya dije en el vídeo anterior del primer Marvel Team Up, se había convertido en esto, en el buque insignia de Marvel, en la imagen de Marvel. Era tan importante dentro de Marvel como lo podría ser pues Superman y Batman dentro de DC. Y lo dicho, este segundo volumen de Marvel Team Up es un buen ejemplo de lo que era la Marvel de los años 70, es decir, seres sobrenaturales, ya no lo digo solo pensando en el Conde Drácula, sino también en otros superhéroes como el hermano Voodoo, artistas marciales como Shang-Chi o los Hijos del Tigre, que estos últimos pues por aquel entonces tenían su propio magazine. Y es que Marvel Team Up era una colección que también funcionaba muy bien como escaparate. Era como un escaparate para promocionar a otras series o a otros personajes de Marvel que, bueno, pues no tenían ni de lejos la misma popularidad que tenía Spider-Man, vamos. O sea, los Hijos del Tigre al final de poco sirvió que apareciesen en Marvel Team Up, porque al igual que otros superhéroes que habían aparecido en esta cabecera, como la Gata, pues vieron sus series canceladas. Y bueno, yo, si me preguntáis si recomiendo Marvel Team Up, si recomiendo estos Omnigol, pues digo lo mismo que dije en el anterior vídeo. Si sois muy fanáticos de Spider-Man, pues id a por ellos. Pero vamos, es de lo más prescindible de Spider-Man, es decir, es algo para Spider-Fans. Y también, todo se ha dicho, para fans del universo Marvel. Si habéis leído otras series de Marvel de la época, como pues Los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, Thor, etcétera, etcétera, pues la disfrutaréis más, porque reconoceréis a los villanos que aparecen, algunos no, algunos pues como ya he dicho, aparecían por primera vez en esta colección, como en el tomo anterior, que veíamos por primera vez al Basilisco. Y esta colección, pues bueno, también rescataba a supervillanos que aparecieron hace mucho tiempo en Marvel, a principios de los años 60, y luego cayeron en el olvido. De hecho, este volumen de Marvel Team Up es también interesante en ese sentido, porque en él aparecen personajes que no aparecían desde hace muchísimo tiempo, ya no solo dentro de lo que era el universo Marvel en general, sino dentro de lo que era pues el universo Spider-Man, vamos. Personajes como el Saqueador, que aquí pues es rebautizado como el Hombre Meteoro, u otros personajes de esa etapa final de Steve Ditko dentro de la colección, como podrían ser pues el Señor del Crimen, o otro que tenía un nombre parecido, vamos, pero eran personajes así mafiosos que se habían caracterizado por esto, por ser personajes icónicos de la etapa de Ditko, y luego pues fueron olvidados. Creo que se llamaba el Señor del Crimen y el Amo del Crimen, no sé, luego lo vemos. Luego lo vemos en la segunda parte del vídeo, la cual, bueno, pues comienza ahora, y en la cual, pues como de costumbre, vamos a observar el interior de este Omnigol, mientras, bueno, pues lo vamos comentando así tranquilamente, de chill, vamos. Así que venga, vamos con la segunda parte del vídeo. Bueno, gente, pues comenzamos esta segunda parte del vídeo, en la cual, como de costumbre, pues vamos a comentar el interior de este Marvel Team Up, de este segundo volumen de Marvel Gold Marvel Team Up, y a comentar pues eso, cada una de las grapas incluidas en este tocho de 552 páginas, para ser exactos. Vale, en este Marvel Team Up, al igual que en el anterior, vamos a ver un número
notable de esto, de dibujantes y guionistas. Bueno, guionistas vamos a ver 3 diferentes: Len Wein, Gary Conboy y Bill Mantlo. Y dibujantes vamos a tener a Ross Andru, Gil Kane, Jim Mooney y Sal Buscema. Marvel Teen Up era una colección que también servía para esto, para tantear a dibujantes y guionistas, todo se ha dicho, que luego terminarían pasándose a esto, a la colección principal, a Amazing Spider-Man. O sea, Ross Andru comenzó en esto, en Marvel Teen Up, aunque bueno, ya antes había aparecido en una grapa en la cual aparecía Spider-Man, que ya comenté creo que fue en el vídeo del tercer Omnigol de Spider-Man, y si no fue el tercero fue el cuarto. Y lo mismo se puede decir de Sal Buscema, que aparece al final de este tomo, hacia el final de este tomo, que luego pues pasaría a no a Amazing Spider-Man, sino a Spectacular Spider-Man. Vale, vamos a hablar de esto, del Giant Size Spider-Man número 1, que es el primero de los 5 Giant Size que están incluidos en este volumen, y es un número que, como ya dije en la primera parte del vídeo, es especial porque en él se confirmaba que el Conde Drácula pues formaba parte de esto, del universo Marvel. Yo a este Giant Size le tengo bastante aprecio porque lo he leído bastantes veces. La primera vez que lo leí fue en la Biblioteca Grandes del Cómic del Conde Drácula en blanco y negro. Luego lo leí en el Marvel Limited Edition del Conde Drácula, y ahora pues lo vuelvo a leer otra vez en este Omnigol, así que es una historia que me conozco bastante bien. En ella, bueno, pues se nos cuenta que la tía May ha caído enferma otra vez y necesita una vacuna urgente, y esa vacuna, bueno, pues solo la tiene un científico que se dirige a Nueva York en barco porque le aterroriza viajar en avión, y bueno, Spider-Man pues tiene que hacerse con esa vacuna cuanto antes, así que le pide a la Antorcha Humana que le acerque que le deje este vehículo y que le acerque pues esto, a este barco. Así que bueno, pues Spider-Man acaba en ese barco, y a ese barco también va a parar el Conde Drácula. O sea, una historia muy loca, porque te quedas en plan, ¿qué hace el Conde Drácula ahí? ¿Qué pinta ahí? ¿Qué le lleva desde Europa hasta ese barco que estaba más cerca de Estados Unidos que de Europa? No sé, maravillas de Marvel. Y bueno, allí pues en ese barco se arma un secuestro. O sea, hay un mafioso que quiere secuestrar a ese científico, y que paguen un rescate por él, porque ese científico pues como ya he dicho, tiene una vacuna muy importante que va a revolucionar el mundo de la medicina, y Spider-Man pues quiere hacerse con la vacuna para dársela a la tía May, pero ese mafioso lo que quiere pues es utilizar a ese científico para chantajear al mundo de la medicina y de los políticos en general. Y bueno, es una historia muy loca, una historia muy para pasar el rato, estructurada en diferentes capítulos. Esto es algo bastante destacable de los Giant Size, que están estructurados por capítulos, y se nota que eso permitía a los guionistas pues explayarse bastante en la trama, a veces con momentos que son un poco relleno, pero otros pues son bastante ágiles, bastante entretenidos, vamos. Y bueno, en este Giant Size, Spider-Man pues se topa con el Conde Drácula, pero de una forma súper breve. De hecho tienen así un encontronazo fugaz, y ya está. De hecho al Conde Drácula no le toman como Drácula en este cómic, porque como hay una fiesta de disfraces en ese barco, pues no pasa nada. Luego hay un tipo disfrazado de Spider-Man también por ahí. Bueno, pues una historia muy, muy sencillota, la verdad. Muy sencillota y sin mayor interés que eso, que ser pues el primer Giant Size, y pues la presentación del Conde Drácula de forma oficial dentro del universo Marvel, y no como un cómic de Marvel más. Por otro lado, como Spider-Man estaba ahí en ese barco, la Antorcha Humana, bueno, pues protagonizó el número 23 de Marvel Teen Up. En esta ocasión, bueno, pues tenemos a la Antorcha Humana junto con el Hombre de Hielo, que no es la primera vez que estos dos personajes se juntaban. Ya en la cabecera que protagonizó la Antorcha Humana en los años 60, en Strange Tales, vamos, pues la Antorcha Humana se había
juntado con esto, con el Hombre de Hielo, pero resultó ser una historia sin mucha trascendencia, bastante flojilla, y eso hizo que la Antorcha Humana pues hiciera mejor team-up con Spider-Man que con el Hombre de Hielo, lo cual es bastante curioso porque en principio uno lo que esperaría es que un personaje como la Antorcha Humana encajara mejor con el Hombre de Hielo que con Spider-Man, porque ya me diréis vosotros que tiene que ver una antorcha humana, un hombre que se convierte en fuego con un hombre araña. Pero bueno, está el hecho de que ambos eran adolescentes y bueno, el pique, la relación que tenían entre ambos, ese pique que se tenían entre el uno y el otro, pues era bastante divertido. No pasaba así con no pasaba eso con el Hombre de Hielo, que era un personaje bastante anodino. Y bueno, aquí tenemos el número 24 de Marvel Team Up, esta vez ya pues protagonizado por Spider-Man, en el cual teníamos aquí un team-up entre Spider-Man y el hermano Voodoo, que era un personaje que, bueno, pues si Drácula provenía de lo que era el terror, el género de terror, el hermano Voodoo pues procede de lo que es algo parecido, de un género emparentado con el género de terror, que es lo sobrenatural. Y era algo que el Comics Code Authority pues censuraba, es decir, permitía cosas como el Doctor Extraño, maestro de las artes místicas, misticismo y tal, pero cosas así que implicaran vudú o rituales, etcétera, pues como que no las permitía. Pero vamos, que estamos a principios de los 70, o mejor dicho, primera mitad de los 70, porque estos cómics transcurren en paralelo con los contenidos incluidos en el séptimo Omnigol del asombroso Spider-Man. Y ya se permitían estas cosas. Y bueno, esta colección, pues lo dicho, servía de escaparate para este tipo de superhéroes. Este superhéroe en concreto, el hermano Voodoo, yo si no llegase por esta colección ni lo conocería, vamos, porque no recuerdo verle muchos más cómics de Marvel. Y su colección la verdad es que me importa entre poco y nada, siendo sinceros. Luego aquí tenemos el número 25 de Marvel Team Up, en el cual, bueno, pues el guionista Len Wein, que fue un guionista bastante... que tuvo, fue el guionista que tuvo mayor presencia durante esta etapa inicial de la colección, junto con Jerry Conway. Bueno, pues en compañía del dibujante Jim Mooney, trae de vuelta a unos supervillanos que aparecieron en Daredevil hace muchísimo. Y aquí, bueno, pues tenemos también a Daredevil, que es un personaje que es de los que mejor team up hacen con Spider-Man, porque a fin de cuentas los dos son superhéroes callejeros, se mueven por entornos similares, tienen como uno de sus principales enemigos al mundo de Lampa. De hecho comparten villano, el Kingpin, o sea, es un enemigo tanto de Spider-Man como de Daredevil. Terminó convirtiéndose en el gran villano de Daredevil, pero en un principio no olvidemos que el Kingpin apareció como un villano de Spider-Man, no de Daredevil. Hasta que no llegó Frank Miller, pues el Kingpin era villano de Spider-Man 100%, y en tal caso del Capitán América. Y bueno, aquí tenemos el segundo Giant Size Spider-Man, en el cual, bueno, pues aquí vamos a tener a Shang-Chi, el maestro del Kung Fu. O sea, por aquel entonces estaban muy de moda las películas de Bruce Lee en Estados Unidos. También lo estaban petando muy fuerte pues las películas de la productora Shaw Brothers. Y claro, si el cine vivía una época dorada de esto, del género de artes marciales, la primera de la historia, vamos, dentro de la cinematografía, pues eso tuvo su reflejo en el mundo del cómic con títulos como Shang-Chi. Y aquí, bueno, pues Shang-Chi fue introducido en el Giant Size Spider-Man, pues también como una muestra de lo que se estaba cociendo en el universo Marvel por aquel entonces. O sea, género de terror, género ahora pues de artes marciales, pues se pasean por esto, por las páginas del universo Marvel, por las páginas en las cuales también aparece Spider-Man. Y bueno, siempre que teníamos un Giant Size Spider-Man, pues en Marvel Team Up el protagonismo era cedido a la Antorcha Humana. Y aquí, bueno, pues tenemos un número en el cual la Antorcha Humana hace team up con Thor, un team up bastante extraño. O sea, no pegan ni con cola ambos personajes.
Y bueno, aquí se nos trae de vuelta estos supervillanos, estos seres del abismo que viven bajo la corteza terrestre, que no aparecían desde el número 5 de los Vengadores. O sea, personajes, es lo que decía antes en la primera parte del vídeo, que esta colección también servía para rescatar a villanos que habían caído en el más absoluto de los olvidos, que llevaban más de 10 años, sin exagerar, sin aparecer en ninguna colección de Marvel, como es el caso de estos hombres de lava. Y bueno, aquí pues en el Marvel Team Up número 27 tenemos de vuelta a Spider-Man, y aquí bueno, pues hace Team Up con Hulk, un Team Up en el cual pues aparece un villano no de Hulk, sino de Spider-Man, el Camaleón. O sea, tenemos aquí al Camaleón, el primer villano al que se enfrentó Spider-Man como superhéroe. Y este Marvel Team Up es bastante interesante porque en él vemos como el Camaleón engaña a Hulk para que libere a un preso. Y bueno, pues lógicamente se lía parda. También tenemos por ahí a Jameson, lo cual es interesante porque en esta colección, en Marvel Team Up, no sé si os estaréis fijando, pero Peter Parker aparece poco. Y si Peter Parker aparece poco, pues los secundarios aparecen menos. O sea, secundarios como Jameson, la tía May o Mary Jane, que aparecía en el anterior Marvel Gold, en este ni aparece siquiera, pues aparecen así un poco de pasadillo, porque eran personajes de el asombroso Spider-Man, de Amazing Spider-Man, y aquí en Marvel Team Up pues como que se dejaba de lado eso, se dejaba de lado ese aspecto humano de Spider-Man, el alter ego de Spider-Man, Peter Parker, y a mí pues eso hace que la colección pues no resulte tan interesante como la de Amazing Spider-Man. Pero bueno, que son historias para pasar el rato. Esta entre Spider-Man y Hulk, por ejemplo, me pareció bastante entretenida y me divirtió aún más que aquella historia que precedió la muerte de Gwen Stacy, en la cual aparecía Hulk en Amazing Spider-Man. Y bueno, aquí en el Marvel Team Up número 28 tenemos uno de los números más delirantes de la colección, un número guionizado por Jerry Conway, el guionista de Amazing Spider-Man, en el cual vemos que Spider-Man, aparte de rescatar a una rubia que cae al abismo, o sea, es como que aquí rescata a la chica bien, no como Gwen Stacy que muere, pues vemos que aparece Hércules, y bueno, es uno de los números más locos, porque en él el personaje de Hércules lo que hace es mover literalmente la isla de Manhattan, que ha sido desplazada de su emplazamiento original. O sea, esta doble página es una de las más criticadas de la época, hasta el punto de que muchos años después, posteriores guionistas de Marvel tuvieron que darle una explicación lógica a esta fantasmada, a esta flipadez extrema, diciendo que todo era fruto de la imaginación de Hércules, que era un flipao y que él se estaba imaginando que estaba moviendo literalmente la isla de Manhattan con su propia fuerza, tal cual. Y de hecho a Jerry Conway le llovieron bastantes críticas en convenciones de Marvel y tal por esa escena, lo cual a mí me parece mal, porque es que esto me parece pura magia. Y es que estos cómics de Marvel Team Up son puro sentido de la maravilla. Aquí, por ejemplo, en el tercer Giant Size Spider-Man tenemos a Doc Savage, que es un personaje que, bueno, a mí no me dice nada, y por lo visto es un personaje que fue bastante popular en la década de los años 30, un personaje de cómic de lo que era pues el pulp, bastante popular de aquella. O sea, aquí tenemos una historia ambientada en dos periodos históricos. Perdonad. Tenemos aquí una historia ambientada por un lado en los años 30, la época en la que pues vive este personaje, Doc Savage, y su grupo de héroes. Y luego, por otro lado, pues la trama transcurre en los años 70, la época en la cual pues habita Spider-Man. Y esta historia, la verdad, este Giant Size Spider-Man me parece el número más flojo, en mi opinión, de todo el tomo. O sea, a mí el personaje de Doc Savage no le conocía y me da totalmente igual este personaje. Me importa un bledo. Luego, estos personajes, yo estaba leyendo esto y me estaba acordando de estos que aparecían en el Cuarto Mundo de Jack Kirby, que eran bastante parecidos, que eran como repartidores de periódicos o no sé qué historias, no sé, tengo que pegar una relectura al Cuarto Mundo de Jack Kirby.
Y es una historia bastante floja, con un desenlace bastante cogido por los pelos, y no es el único desenlace cogido por los pelos que hay en Marvel Teen Up. Hay muchas historias que parece que no van a ninguna parte o que apuntan a algo, pero terminan de una forma súper repentina y aleatoria. Y me estoy refiriendo a historias como esta, en la cual pues vemos a la Antorcha Humana haciendo team up con Iron Man, que termina de una forma pues muy random. Es decir, se están enfrentando a un personaje que dice ser la reencarnación de un emperador egipcio o no sé qué historias, algo así, o sea, tal cual. Yo es que a los locos no suelo prestarle mucha atención, y este personaje es un auténtico loco. Y luego al final pues se resulta que no era ningún descendiente de ningún faraón, sino un empleado de Tony Stark que se quería cargar a Tony Stark y a su empresa, tal cual. Muy loco todo. Luego aquí tenemos el Marvel Teen Up 30 con Spider-Man y así. Y bueno, si tenemos a Spider-Man de vuelta, pues la cosa gana. Una vez más, Jerry Conway a los guiones, Jim Mooney al dibujo, y aquí, bueno, tenemos como entintador a Vince Coletta, ese entintador que es tan odiado por muchos por esto, porque dicen que estropeó los lápices de Jack Kirby en Thor. A mí la verdad es que yo me desmarco de esa opinión, porque pienso que les daba un toque especial más característico de Thor que de los Cuatro Fantásticos. A los lápices de Kirby en esa colección. Y bueno, aquí tenemos a el Halcón, ese gran compañero del Capitán América, que bueno, que aquí se une a Spider-Man en una trama que es bastante interesante porque transcurre en los bajos fondos, ambiente que, como ya he dicho, pues le pega a Spider-Man al 100%. Spider-Man a fin de cuentas es un superhéroe urbano, no un superhéroe cósmico. Y es un número bastante interesante porque en él se aborda una vez más la problemática de las sustancias. Y eso yo estoy bastante a favor de eso. Y es un número bastante interesante en ese sentido, porque es un buen reflejo de cómo el Comics Code Authority pues cada vez perdía más fuerza. Luego aquí, bueno, pues tenemos el número 31 de Marvel Teen Up con Puño de Hierro, Iron Fist. Y a mí la verdad es que este número me parece tan random que lo tengo casi olvidado. La verdad es que este personaje no me resulta muy atractivo, al menos en los años 70. Y es que estos personajes de artes marciales tenían un problema, al menos en lo que era el cómic americano, y es que se nos narraba constantemente sus movimientos en cuadros de texto. Por ejemplo, el personaje levantaba una... Por ejemplo, aquí dice... Bueno, aquí no, pero en el de Sanchi, por ejemplo, en el Gian 6 de Sanchi, se nos narra en cuadros de texto como estos cada uno de sus movimientos. Y es como, vale, ya estoy viendo lo que está haciendo, está dando una patada, no hace falta que me describas cómo es la patada. Y claro, yo que vengo del manga, donde la narrativa es más ágil, dirán, pero es un cómic de los años 70. Perdona, pero es que en el manga por aquel entonces había mangas de artes marciales y de acción, y no te ponían en cuadros de texto lo que estabas viendo en la viñeta. Y por eso le cogí bastante manía a este personaje, a Iron Fist, y por eso soy un poco reacio a leerme series como Sanchi, por los cuadros de texto que te cuentan todo lo que estás viendo en viñeta. El Giant Size Spider-Man número 4 para mí es el mejor. O sea, vale que el de Drácula mola y tal, tiene su punto, pero este me parece el mejor. O sea, es un Giant Size guionizado por Jerry Conway e ilustrado por Ross Andru, el equipo creativo que por aquel entonces también se encontraba en Amazing Spider-Man. Y me encanta porque en él tenemos de vuelta al Punisher, un personaje que había sido presentado en Amazing Spider-Man. Por tanto, tenemos un team-up entre Spider-Man y otro personaje que por aquel entonces no era tanto un personaje del universo Marvel, sino un personaje de Spider-Man. O sea, el Punisher por aquel entonces no tenía serie propia ni nada de eso. O sea, era un secundario de Spider-Man y ya está. Además, en este número se nos presenta este empresario corrupto, creo que se llamaba Moses Magnum, que era un personaje que luego pues aparecería en posteriores cómics de Marvel, como por ejemplo en X-Men. Y a mí me encanta, o sea, es un cómic donde Spider-Man hace team up con el Castigador, y al igual que con Daredevil, Spider-Man encaja muy bien con el Castigador, porque ambos tienen una forma de actuar que es totalmente opuesta. O sea, el Castigador, el Punisher, es un personaje súper cínico, no le importa matar a los criminales, y Spider-Man, pues bueno, es más idealista, más inocente, más joven, no ha visto los mismos horrores que el Punisher, y por eso, no sé, se compenetran bastante bien, de forma bastante interesante. Para mí, de los mejores cómics de este Onigol. Y luego aquí, bueno, tenemos
un team-up entre esto, entre la Antorcha Humana y el hijo de Satán, que al igual que el hermano Voodoo, pues es un personaje que yo pues no recuerdo haber visto en muchos otros cómics de Marvel. Este número es interesante por dos motivos. Uno, porque tenemos a este personaje del universo Marvel, al hijo de Satán, que al igual que el hermano Voodoo era un personaje que en los años 60 pues no podría haber sido creado, porque el Comics Code Authority, es decir, el código censor de la época, prohibía este tipo de personajes, y más un personaje que era literalmente el hijo de Satanás. O sea, eso estaba prohibidísimo. Pero en los años 70, al ser el código censor más laxo, más suave, pues permitió la creación de este tipo de personajes. Por un lado, es interesante este cómic por eso, por la inclusión de este personaje, y por otro lado, porque en él vemos a Salvus Thema a los lápices. O sea, fue de las primeras colaboraciones que hizo Salvus Thema dentro de una colección del Arácnido, dentro de la colección de Spider-Man, aunque en ella, en este número en concreto, pues no apareciese Spider-Man, sino la Antorcha Humana y el hijo de Satán. Un número bastante, más allá de por estos dos puntos de interés que acabo de describir, bastante olvidable. Y aquí, bueno, tenemos de vuelta a Spider-Man y también tenemos de vuelta a El Saqueador, que aquí es rebautizado como el Hombre Meteoro, un personaje que no aparecía desde la época de Stan Lee y Steve Ditko en Amazing Spider-Man. Fue de los últimos villanos que creó Steve Ditko. Y bueno, aquí ya empezamos a ver, pues algunas particularidades de la narrativa de Salvus Thema a la hora de ilustrar las viñetas, ¿veis? O sea, este arte secuencial muy propio de Salvus Thema, que caracterizó a Spectacular Spider-Man en años posteriores durante varios lustros. O sea, Salvus Thema luego pues acabó en Spectacular Spider-Man y en esa colección estuvo muchísimo tiempo, con pausas, eso sí. Pero vamos, que en los años 90 ahí seguía en Spectacular Spider-Man este dibujante. O sea, Salvus Thema terminó convirtiéndose en uno de los ilustradores más icónicos de esto de Spider-Man en general. Y bueno, pues hizo sus pinitos en el universo Spider-Man en esta colección, en Marvel Team Up. Por eso esta colección es interesante. O sea, es prescindible a nivel argumental y tal. No aporta nada importante. O sea, tú te la puedes saltar perfectamente para disfrutar. O sea, saltarte esta colección no te impide disfrutar en absoluto Amazing Spider-Man, el asombroso Spider-Man. Pero vamos, que si eres un Spider-Fan, estas cosas pues resultan interesantes. Y aquí, bueno, pues vemos a Spider-Man enfrentándose al Saqueador en compañía de la Valquiria, de los Defensores, un miembro de los Defensores. Y aquí, bueno, pues tenemos un team-up entre la Antorcha Humana y el Doctor Extraño, la otra gran creación de Steve Ditko, en el cual ambos personajes se van a enfrentar a un villano que, al igual que el hijo de Satán, pues tiene relación con temas relacionados con esto, con sectas satánicas o de índole así satánica. Adoran aquí a un demonio y bueno, pues estas son cosas que eran impensables en la Marvel de los 60. O sea, ya digo, este volumen, como no me canso de repetir, es un buen reflejo de lo que era pues la Marvel de los 70. Sírvase de ejemplo, pues este Giant Size Spider-Man número 5 también, en el cual Spider-Man se topa con esto, con el hombre cosa, un personaje que yo siempre relacionaré con la cosa del pantano de Alan Moore, porque vamos, yo le descubrí, le descubrí antes, pero claro, yo como nunca me leí la colección del hombre cosa, hasta que me leí la cosa del pantano de Alan Moore. Y bueno, aquí tenemos pues al lagarto, que va a ser el villano al que se van a enfrentar el hombre cosa y Spider-Man, aunque bueno, el team-up que hacen aquí el hombre cosa y Spider-Man es un poco... Es que no es ni team-up, es simplemente que coinciden en el mismo lugar y acaban ambos enfrentándose al lagarto. Aquí tenemos al clon de Gwen Stacy, y bueno, este es de los pocos números en los cuales tú los estás leyendo, vamos, y tienes la sensación de no estar leyendo no tanto un número de Marvel Team Up, sino de Amazing Spider-Man, porque claro, vemos al clon de Gwen Stacy, hemos visto ahí páginas atrás a Betty Brant, la secretaria de Jameson, vamos, y claro, es un número bastante interesante este Giant Size Spider-Man. Es como que este Giant Size Spider-Man pretendía ser un especial no tanto de Marvel Team Up, sino también de Amazing Spider-Man. Súmale el hecho de esto, de que aparece también el lagarto y no un enemigo del hombre cosa, o sea, el lagarto, un personaje, un villano 100% de Spider-Man.
Y bueno, aquí en el número 36 de Marvel Team Up, ya a partir de aquí, pues la Antorcha Humana desaparece. O sea, ya como protagonista quiero decir, como coprotagonista pues seguirá apareciendo. Y aquí, bueno, a partir de aquí, el resto del tomo pues ya son números de Marvel Team Up, del 36 al 40, protagonizados por Spider-Man y otro personaje del universo Marvel. Iba a decir superhéroe, pero es que claro, me da mucho reparo llamar al monstruo de Frankenstein superhéroe. Y bueno, este es un número que me flipa. O sea, yo soy un fanático de los monstruos clásicos del terror, entre ellos pues Drácula y Frankenstein, al hombre lobo. De hecho, le vimos en el número anterior de Marvel Team Up, y aquí vemos también a un hombre lobo, pero no al mismo hombre lobo que vimos en el tomo anterior de Marvel Team Up, sino al hombre lobo hijo de Jameson, es decir, a John Jameson, ¿veis? O sea, le tenemos aquí en este castillo y en una historia que a mí me parece una auténtica maravilla, porque es como si a Spider-Man le metieras en una película de la Hammer, de la productora británica Hammer, o sea, una productora que hizo auténticos peliculones de terror durante la década de los años 60 y 70. O sea, películas de las cuales escribí largo y tendido en mi blog hace más de una década. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y bueno, aquí pues tenemos eso, un número en el cual aparece John Jameson, un agente de S.H.I.E.L.D. que está por ahí, y a un supervillano que es ridículo, un personaje que dice que quiere crear monstruos porque quiere atacar a la humanidad, porque la humanidad no ha reconocido su genio. Y está todo el rato diciendo que él es aquí súper listo, súper inteligente y que lee libros, tal cual. O sea, demencial. Y es un número, vamos, estos dos números de Marvel Team Up, que son la misma historia, protagonizada por Spider-Man y el monstruo de Frankenstein, son una auténtica maravilla, o sea, de lo mejor. No se puede decir lo mismo de este número de Marvel Team Up, el 38, en el cual aparece la Bestia, este antiguo miembro de los X-Men, que por aquel entonces pues formaba parte de los Vengadores. Es un número bastante... Más allá de esta locura de ver a un científico cayendo del cielo, luego veremos por qué, porque le ha tirado un supervillano, vamos. Es un número que a mí no me gustó mucho. O sea, parecía un número hecho para promocionar la colección de la Bestia, o para que los lectores supieran por dónde se encontraba la Bestia por aquel entonces, que bueno, yo creo que todo el mundo lo sabía, porque a fin de cuentas se hizo Vengador. Y es un número que a mí, la verdad, no me gustó mucho. Están todo el rato contando chistecitos la Bestia y Spider-Man, parece que están compitiendo ahí a ver quién es el más gracioso, y se están enfrentando a este villano, que es un villano pues relacionado a la Bestia. Era como que en Marvel querían que este fuera el gran enemigo, la gran némesis de la Bestia por aquel entonces, porque por aquel entonces, después del cierre de los X-Men, la Bestia protagonizó su propia cabecera, y es un número que es un poco, no sé, fanservice, un poco paréntesis entre esos dos números que vimos protagonizados por Spider-Man y el monstruo de Frankenstein, y estos dos números que vienen a continuación, en los cuales Spider-Man se va a reencontrar con dos enemigos del pasado. Uno de ellos es el Gran Hombre, que era un personaje que aparecía en los primerísimos números de Amazing Spider-Man, y también se va a reencontrar con dos de los tres forzadores. El tercero, el Güey, murió en la colección de Daredevil, o eso se nos comenta. Y bueno, en este número en el cual secuestran a la Antorcha Humana, bueno, pues reaparece también este personaje, el Señor del Crimen, que es un personaje que aparecía en los cómics de Spider-Man de Steve Ditko, y también reaparece el Hombre de Arena, que fue el primer villano al que se enfrentaron Spider-Man y la Antorcha Humana en Marvel Team Up, pero aquí reaparece con el traje original. De hecho dice, llevo mi ropa de antes, me ha entrado la nostalgia, y es que estos dos números son muy nostálgicos, son un homenaje a esto, a la etapa de Stan Lee y Steve Ditko en Spider-Man. O sea, tenemos aquí a Spider-Man enfrentándose después de tantísimo tiempo al Señor del Crimen y al Gran Hombre. O sea, ya habíamos tenido en números anteriores al Saqueador, aquí rebautizado como Hombre Meteoro, pues ahora tenemos a estos dos personajes, ya olvidados dentro de lo que era el universo Spider-Man, y aquí, bueno, pues son traídos de vuelta. Lo mismo se puede decir del Hombre de Arena, o al menos su outfit, su ropa, vamos, que es como luce tal y como le dibujó Steve Ditko. Y bueno, tenemos aquí una doble página que es una auténtica locura, una batalla campal entre varios bandos, o sea, Spider-Man y la Antorcha Humana contra todos, luego el Gran Hombre está enfrentado al Señor del Crimen, una locura. Y bueno, aquí entran en escena pues los Hijos del Tigre, que eran unos personajes de Marvel que protagonizaban su propio magazine en blanco y negro, y esta es la primera vez que aparecían en un comic book USA a color. De poco sirvió porque su colección fue
cancelada poco tiempo después de la publicación de este número de Marvel Teen Up, así que bueno, eso dejaba claro que había superhéroes o personajes como estos, porque esto de superhéroes me parece poco, eran artistas marciales, no tenían ningún tipo de superpoder más allá de su dominio de las artes marciales. Pues esto, Marvel Teen Up a veces sí servía para publicitar a superhéroes, pero o a otros personajes de Marvel, pero a veces de poco servía esa publicidad, de poco servía. Sírvase de ejemplo, pues estos personajes, los hijos del tigre. Unos personajes que, al igual que Iron Fist, Puño de Hierro, vamos, o Shang-Chi, pues eran personajes pertenecientes a lo que era el género de las artes marciales. Y bueno, eso ha sido este tomo, este Omnigol, que termina con un calendario de Marvel de 1975, cada mes dedicado a un superhéroe diferente, y lo dicho, un tomo que era pues eso, un buen ejemplo de lo que era la Marvel de los años 70. La verdad es que yo pienso que ese es el principal interés de este tomo, el ver cómo era la Marvel de los 70, Spider-Man el superhéroe más popular, y luego bueno, pues teníamos otras cabeceras protagonizadas no por superhéroes sino por artistas marciales o monstruos pertenecientes al género de terror, como el Conde Drácula aquí en portada. O sea, de las mejores portadas, hay que decirlo. Así que nada, gente, dicho todo esto, pues vamos ya a la tercera parte del vídeo y me despido de vosotros, ¿vale? Venga, ¡vamos allá! Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña de el segundo Marvel Gold, o Omnigol, como queráis llamarlo, de Marvel Team Up. Marvel Teen Up presenta Spider-Man. Me llama la atención porque esta es la portada del primer Giant 6 Spider-Man y aquí ponen Marvel Teen Up en toda la portada. Le cambian lo de Giant 6 por Marvel Teen Up. Lo dicho, lo que no me he cansado de repetir, así que por una vez más que lo repita no pasa nada. Un buen ejemplo de lo que era la Marvel de los años 70. Un segundo volumen que se diferencia bastante del primero. Pero aún así hay que dejar claro que tanto el primer como el segundo volumen de Marvel Teen Up, de estos Omnigol, vamos, son lo que es la primera etapa de la colección. Son un buen ejemplo de lo que era Marvel Teen Up durante su primer periodo, vamos. Es decir, guionistas que luego acabaron en Amazing Spider-Man, como Jerry Conway o Len Wein. También teníamos ahí a otros guionistas como Bill Mantlo, que no son guionistas muy relacionados a esto, a Spider-Man, sino más bien a otros superhéroes como Hulk. Dibujantes como Ross Andru o Sal Buscema, que luego pues terminarían ilustrando Amazing Spider-Man y Spectacular Spider-Man respectivamente. Por el camino pues también nos encontramos a otros dibujantes como Jim Mooney o Gil Kane, que ya pues era un dibujante que ya se había hecho un nombre dentro de lo que era el universo arácnido, el universo Spider-Man. De hecho, las portadas de Marvel Teen Up que hemos visto a lo largo de este volumen, pues la mayoría estaban ilustradas por este artista, por Gil Kane, uno de los mayores artistas dentro de lo que es ya no solo la historia de Spider-Man, sino la historia del cómic americano en general. O sea, tal cual, me encanta Gil Kane. Y lo dicho, o sea, tanto el primer como el segundo volumen de Marvel Teen Up son volúmenes que muestran pues cómo era la colección en sus inicios, durante sus primeros 40 números. Luego vendría pues la etapa de Chris Claremont y John Byrne, que comenzaría pues al final del tercer Omnigol. Y ahí es ya cuando la colección despegó del todo. O sea, yo recuerdo leer los números de Marvel Teen Up de Chris Claremont y John Byrne, o sea, el mítico tándem de creativo de esto, de X-Men, de Uncanny X-Men. Y ahí notaba que eran historias mucho mejores que pues, que otras historias como la que nos encontramos en este tomo, mucho mejores que el Giant 6 Spider-Man número 1. Pero vamos, que son historias, ya digo, para pasar el rato. No son aburridas tampoco, bueno, algunas sí, algunas esas historias en las cuales no vemos a Spider-Man sino a la Antorcha Humana, a mí se me atragantaron un poquito. Y luego aún así hay historias en las que sale Spider-Man, como aquella en la que está con la bestia, que también se me hicieron un poco bola, pero vamos, tampoco son malas. Están a fin de cuentas bien ilustradas, bien guionizadas, que gusten o no, pues ya es otro tema.
O sea, siendo objetivos, pues tienen su interés a nivel artístico, vamos, a fin de cuentas, pues son historias, algunas u otras, dibujadas por artistas de la talla de Ross Andru o Sal Buscema. Pues eso, Marvel Team Up es una colección, como decía en el vídeo anterior, que yo le recomiendo solo a fans del universo Marvel en general y de Spider-Man en particular, porque si no sois muy fans de Spider-Man, pues esta colección yo pienso que se os puede atragantar, vamos. A mí la verdad es que siendo un gran fan de Spider-Man me parece, ya digo, una colección que tiene un nivel bastante inferior al de Amazing Spider-Man y al de Spectacular Spider-Man, pero tampoco me parece mala. O sea, yo sí le tengo que poner una nota a Marvel Team Up, le pondría un 7 sobre 10. Ahora bien, esta cabecera tuvo momentos muy buenos, como pues la etapa de Chris Claremont y John Byrne, que bueno, que comentaré ya cuando toque comentar el tercer Omnigol de Amazing Spider-Man, o al menos pues el inicio de esa etapa. De momento, pues en Marvel Team Up continuó Sal Buscema a los lápices, y eso pues dio lugar a historias bastante interesantes, como ese arco argumental en el cual Spider-Man viajaba a través del tiempo, que es el arco argumental con el cual pues se inicia el tercer Omnigol de Marvel Team Up. Tercer Omnigol que, bueno, comentaré más adelante, porque ahora mi intención es volver a la lectura de esto, de los Omnigol de El asombroso Spider-Man. Y es que tanto el primer Omnigol de Marvel Team Up como este segundo Omnigol de Marvel Team Up transcurren en paralelo a los tomos 6 y 7 de Marvel Gold El asombroso Spider-Man. Recomiendo encarecidamente leerlos después de esos Marvel Gold, porque si no os spoileáis la trama. Os spoileáis cosas como la muerte de Gwen Stacy o el hecho de que reaparece Gwen Stacy pero en forma de fotocopia, es decir, en forma de clon. Y lo dicho, o sea, muchas de estas historias la verdad es que uno no sabe muy bien dónde insertarlas, pero otras sí. Más que nada porque a veces Spider-Man hace comentarios del palo, pues ya he derrotado al Escorpión. ¿Y cuándo derrotó Spider-Man al Escorpión? Bueno, pues en un número concreto de Amazing Spider-Man, un número cercano al número 150 de Amazing Spider-Man. Pues eso, gente, ahora la verdad es que tengo ganas de retomar la lectura de los Marvel Gold del asombroso Spider-Man, porque como llevo diciendo desde que empecé esta serie de reseñas dedicadas a comentar los Marvel Gold de Spider-Man uno por uno, a mí me atrae Spider-Man, es decir, todos empezamos a leer Spider-Man por esto, por el superhéroe, por Spider-Man, pero al final ¿por qué nos quedamos? Por Peter Parker. Y claro, en Marvel Team Up, Peter Parker, al igual que los personajes de su entorno, la tía May, Jameson, Mary Jane, etcétera, brillan bastante por su ausencia, es decir, aparecen, pero aparecen un poco porque sí, porque tienen que aparecer de vez en cuando para que el lector de Marvel Team Up que no ha leído Amazing Spider-Man, pues se ponga a leer Amazing Spider-Man, a ver quiénes son esos personajes, a ver, conocer más a fondo a Peter Parker, pero bueno, yo pienso que ni ese era el motivo por el cual aparecían Jameson y Mary Jane o Betty Brant de forma casi de rebote en Marvel Team Up, o sea, aparecían un poco, yo creo que por presión editorial, porque tenían que aparecer un poco de vez en cuando y ya está, pero están metidos un poco con calzador en Marvel Team Up. Marvel Team Up es Spider-Man ante todo. Sin embargo, Amazing Spider-Man mola mucho porque es Spider-Man y Peter Parker. Sobre todo Peter Parker. Así que tengo ganas de eso, de volver a leer los Marvel Gold de Asombroso Spider-Man, porque me parecen mucho más interesantes. Y aparte es ahí donde vemos la evolución de Spider-Man barra Peter Parker como personaje. En Marvel Team Up no, en Marvel Team Up sí es acción sin más. Spider-Man y un superhéroe contra un supervillano, fin. O Spider-Man y varios superhéroes, como los hijos del tigre, que eran 4, y en compañía también de la Antorcha Humana contra varios villanos ahí, que si el Hombre de Arena, los señores estos del crimen, los criminales estos, pues ya está. Pero vamos, lo dicho, una colección bastante digna, o sea, ya digo, un 7 sobre 10 le daría, al menos a estos dos primeros tomos.
Así que nada, gente, pues ya he dicho todo esto, pues nos vemos en próximos vídeos del canal, en próximas reseñas de los siguientes Omnigol que tengo pensado leer de Asombroso Spider-Man. Y ya, pues eso, solo me queda despedirme de vosotros. Así que nada, gente, cuidaos mucho. Un saludo y que os vaya muy bien.